Ok, qué pena, se volvió a desconectar por el tiempo. Recordemos que el computador nos da un límite de tiempo para trabajar. Esto, bien, creo que en la pantalla sigue la pantalla de el CENIAL. Como le venía diciendo, entonces obviamente dentro del contexto lo que ustedes deben revisar es siempre esos convenios de doble tributación. Hay a veces posibilidades, sobre todo con importaciones del CARICOM, que también hay algunas condiciones allí. Habría que ver siempre pues qué tipo de producto puede generarse ese proceso de importación donde salga un poco más económico. Pero vuelvo e insisto, el tema de China es interesante, no hay que tenerle miedo a China, hay muchas posibilidades de trabajar con ese país, inclusive de forma directa. Les aclaro, por ejemplo, hay una agencia de turismo, Over Turismo, no es por hacerle publicidad, no conozco los dueños ni nada que se le parezca, pero en algunos casos he viajado con ellos y inclusive tienen agencia también en Colombia, en Cúcuta, donde ellos pueden, por lo menos en esos países, buscar el intermediario de una persona que sea traductora para que tenga usted la posibilidad de comercializar. De todas maneras, ese tipo de unidades de negocio fuera del país generalmente se maneja el inglés. Quien tenga la facilidad con el inglés va a tener, no tiene que hablar mandarín para realizar cualquier tipo de negociación. Además que usted contrata, por supuesto, a una persona que le ayude, sobre todo en ese momento en el cual usted vaya a viajar. Y como les indico, lo único prácticamente que se invierte, porque eso es una inversión, es el costo del pasaje y cualquier condición de negocio es completamente posible. Hay mercados que son por temporadas, hay mercados que son permanentes y obviamente esas ferias en Beijing son bastante interesantes o en Guangzhou para que ustedes de una u otra manera tengan la posibilidad de visualizar una condición interesante de unidad de negocio. Claro que eso no puede dejar de lado países como Colombia por el tema de la cercanía. Lo que sí tienen que revisar, por supuesto, siempre es esa cantidad de tiempo. Deben saber, por supuesto, que cuando realicen procedimientos de importaciones a través de, eh, no, o sea, por barco, es mucho más económico y es mayor la cantidad que pueden traer, demora un poco más de tiempo, pero eso puede estar dentro de las planificaciones que ustedes realicen para cualquiera de las condiciones. Hay muchas cosas que de una u otra manera tienen un valor prácticamente irrisorio, ustedes no tienen ni idea, es más costoso pagar el flete muchas veces que llenar un container, diría uno de basura, pero es basura que aquí vale bastante dinero, entonces de una u otra manera son condiciones interesantes que ustedes pueden analizar, sobre todo ustedes que están en este contexto de lo que es el mundo empresarial, sobre todo lo que es el tema de la gerencia de las organizaciones empresariales. Mi consejo entonces siempre es, por favor, revisar el tema de las rotaciones de inventario de forma constante, de forma permanente. Todas las semanas analicen esa rotación de inventario y en esa rotación de inventario no solamente analicen qué es lo que voy a comprar y cuáles son las condiciones que más se venden o no, sino que de una u otra manera también hay que revisar entonces cómo están esos mercados internacionales y cómo puedo entonces, porque se da muchas veces que es más costoso comprar en Venezuela a quien fabrica en Venezuela que por fuera. El tema de la desarrollo industrial en países genera muchas veces la competitividad y genera inclusive que un tipo de producto de que sea mucho más económico en otro país y de importarlo y pagar el flete y pagar el seguro se puede dar. El proceso, como ustedes ya lo saben, se hace a través de un intermediario, que es el agente de aduanas, y esa persona de una u otra manera es accesible a cualquiera de ustedes. Esos agentes de aduanas los vas a contratar dependiendo del lugar donde va a traer la mercancía. Si esa mercancía la voy a traer a través de un puerto, pues entonces tengo que hacerlo a través de La Guaira, Puerto Cabello, y tiene entonces ese agente tener licencia para ese lugar. Si lo voy a hacer a través de Colombia, pues entonces tendrá que ser con un agente de aduanas que esté por acá en la ciudad de San Antonio, Ureña, que tenga licencia para ese lugar. Entonces, de líneas generales, pues más o menos ese es el contexto. Siempre entonces en todo proceso de importación o exportación, lo que tienen que tener siempre claro es que ustedes van a pagar la tasa arancelaria y aparte de la tasa arancelaria van a pagar entonces el IVA. ¿Cuál IVA? El que corresponda a ese país. Eso es parte de la doble tributación. Yo pago el IVA dependiendo de lo que corresponda a ese país. Si estoy exportando mercancía para Chile,
En Venezuela pagaba el 16%, en Chile voy a pagar el 19%, ¿ok? Si voy a sacar mercancía de Venezuela hacia Colombia, en Venezuela pago el 16%, en Colombia pago el 19%, ¿ok? En la mayoría de los artículos, porque a veces hay países que tienen distintas alícuotas, como tenemos aquí alícuotas del 16 y del 8, ¿ok? Que ya lo hemos visto, como también tenemos alícuotas adicionales de el impuesto suntuario, que también es una de las condicionantes que tenemos allí. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que evaluar. Siempre entonces deben analizar esas condiciones de mercancía. Lo importante en el contexto de la gerencia es la creatividad. Si ustedes pierden la creatividad de los negocios, sencillamente van a ser una persona que no va a tener pues mayor impacto en las actividades que vayan a desarrollar. Entonces lo que se invita es a esa creatividad. Son jóvenes, son el futuro, son el presente, muchachos, de todo lo que se está desarrollando, se están formando con una universidad de calidad. No tiene nada que envidiarle. Nosotros hemos tenido en la Universidad Católica, yo he tenido estudiantes de Chile, he tenido estudiantes de Perú, he tenido estudiantes de la Javeriana de Bogotá, y han participado bajo el convenio de Universidad UJAL. Recuerde que la Universidad Católica es parte de la red de universidades católicas en el mundo y obviamente tenemos la posibilidad de que muchos de ustedes puedan ir a otros países a realizar los procesos de intercambio y ellos vengan acá, y cuando usted revisa los pénsulos académicos, tanto de los que llegaron como de los que se fueron, usted no tiene nada que envidiarle en ninguno de los contextos, ni en materia contable como tal, de principio de contabilidad generalmente aceptado, con lo que es auditoría, por ejemplo, y lo que es la materia tributaria. Vuelvo e insisto, muchas veces cambia el nombre, cambia el ente, de repente cambia la tarifa. En el caso de impuestos sobre la renta, ya no vas a pagar en función de la tarifa 1, 2 y 3, allá habrá una tarifa especialísima, habrá unas rebajas especialísimas, ya no habrá anticipos como estamos hablando ahorita en este momento de impuestos sobre la renta, que es el 2% sobre las ventas brutas, que podría ser inclusive inconstitucional, pero en dado caso, pues son los mismos tributos. Saber cómo se calcula es sencillamente saber multiplicar, saber dividir y sacar cualquier tipo de condición aritmética que por supuesto tienen la capacidad para hacerlo. Entonces eso también es interesante. Por esa razón, inclusive la carrera de ustedes, a diferencia de la de contaduría, por ejemplo, que es la más cercana, ustedes no necesitan hacer equivalencias casi que en ninguna parte del mundo con ninguna materia, porque obviamente todas son acreditables. Si ustedes llevan su título al Ministerio de Educación colombiano, sencillamente pueden convalidar de forma inmediata. En cambio, por ejemplo, un contador público debe presentar materias, debe hacer algunas convalidaciones especiales, como los abogados también tienen que hacerlas. Pero materias como carreras como las de administración, carreras como la de ingeniería, como de arquitectura, no requieren muchas veces algunas condiciones especialísimas en muchos países. Entonces, esa formación es interesante porque les va a servir no solamente aquí en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Lo importante, por supuesto, es formarse, crecer, salir, hacer posgrados, no quedarse solamente con este título de pregrado. Ya ustedes están prácticamente terminando, ver esto como un contexto práctico, un contexto de la realidad, de lo que ustedes pueden de una u otra manera tener. Venezuela tiene una ventaja con que estamos realizando estos procesos a través del portal de Señal. Colombia ya está sistematizando también y ya se hace también a través del portal de la DIA, pero hay algunos países todavía que siguen trabajando con planillas manuales en el contexto tributario. Eso pues de una u otra manera genera que muchos de ellos pues están llegando a lo que nosotros en algún momento tenemos mucho tiempo trabajando. Ellos están también tratando de llegar a ese tema de facturación por máquinas fiscales, tratando de implementar, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando se habla de todo este contenido, pues de una u otra manera, todas las personas o todos los países van tratando de adecuarse a la misma realidad para que ninguno quede pues de una u otra forma fuera de ese contexto de la globalización. No sé si quedan algunas preguntas por parte de ustedes. Les escucho. Preguntas, cuéntenme. ¿Estamos bien? Bueno, tengo participaciones Estamos entonces bien, de profe. Miguel, de Manuel, de María Ángel, de José Pavón, de Stephanie, de Jamper, de Ángel Duque, de César y de Oscar. Creo que son las personas que hasta el día de hoy les he escuchado con alguna de sus participaciones. No sé si alguien más quiere integrarse por ahora. Pues, hola, profesor. Buenas, buenas. Permiso, ¿no? Pues, José yo de verdad Novoa. que entré un pelo, sí, yo de verdad entré un pelo tarde a la clase porque no tenía luz y eso, pero llegué y entendí prácticamente, bueno, todo lo que explicó con la hoja de trabajo y eso. Ujú. Y bueno, lo que puedo decir es que
básicamente un administrador tiene que saber más que un mismo contador o que cualquier otro Sí, acerca señor. de todas las funciones para evitar lo que dijo de ese, de que haya un prácticamente desabastecimiento de liquidez monetaria en la empresa, porque si o sea, por lo que explicó que con la relación entre las ventas y las compras, Y prácticamente. no solo eso, Entonces, José, hay algo más. Recuerde que ustedes en alguno de los casos van a salir y van a ejercer como comisarios de las empresas. ¿Recuerdan lo que significa eso? El comisario emite informes y esos informes los emite la Asamblea de Accionistas, ni siquiera la Junta Directiva, recomendando o no la aprobación de estados financieros. Entonces usted tiene que saber cómo se preparan los estados financieros, cómo el contador hace los estados financieros. Y si usted no sabe cómo se hacen como carrizos, entonces usted va a generar un informe diciendo que se solicite o no. Y recuerden que esa responsabilidad como comisario es una responsabilidad inclusive de carácter penal, de privación de libertad en alguno de los casos. O sea que no es un juego porque en algún momento por lo que usted escriba en ese informe, usted responde y no responde del contexto solamente económico, sino desde el contexto de lo que es la privación de libertad por hacer uso del ejercicio de la profesión de administrador. Entonces allí tenemos también algunas condiciones en las que tenemos que involucrarnos y tenemos que entonces tener un conocimiento no solamente de esto, por eso ven ustedes también esa contabilidad básica, esas contabilidades que les dicen, bueno, estos asientos se hacen así, el asiento diario es caja contra esto y aquello, el asiento al pase de libro mayor es por cuentas, los estados financieros son 4, estado de situación financiera, estado de resultados, movimiento de cuenta de patrimonio, flujo de efectivo y notas revelatorias y para qué se usa cada una de esas. Si no tenemos conocimiento real de qué es eso, pues sencillamente cómo ustedes van a poder en el contexto del ejercicio profesional hacer uso de esa realidad de la profesión como tal. Una profesión bastante amplia, bastante interesante, bastante bonita, bastante global y pues obviamente le van a sacar seguramente muchísimo provecho. exacto, profe. Gracias. De nada. Bien. Vamos entonces a dejar entonces la clase hasta acá. Creo que no hay más participaciones de parte de ustedes. Les agradezco muchísimo. Continuamos entonces en la próxima clase. Vamos a terminar de dar algunos toques con IVA. Voy a tratar de intentar el fin de semana de planificar la actividad académica. Quiero planificar una actividad con una elaboración de libros de compras y libros de ventas. Déjame entonces cómo lo coordino y les hago saber de repente por el correo electrónico o también por el grupo, ¿ok? Ok, profe. Bueno, que Ok, pasen una profe, feliz, dale, profe, gracias. de nada, Feliz que día, feliz fin de semana. feliz día, feliz fin de Gracias. semana para todos también, de Gracias. verdad que sí. Que estén muy bien. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe.